Esta es la información para hoy en NX Noticias. 94 policías lesionados durante marcha del 2 de octubre. Reforma a ley de amparo sin sanciones retroactivas. Gran final de México canta este 5 de octubre. Hamás acepta propuesta de paz de Trump para Gaza. Nuevo ataque contra navío frente a las costas de Venezuela. Muy buenas tardes, mi nombre es Aura Velati y los saludo con muchísimo gusto en nombre de la titular de este espacio, Kimberly Armengol. Bienvenidos a su informativo NX. Reportero que ha resultado lesionado aquí en la plaza del Zócalo capitalino. Y ya es viernes, comencemos con la información porque se registraron actos vandálicos y de violencia durante la marcha para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. El saldo hasta el momento es de 123 heridos, 94 de ellos policías, 78 ya fueron dados de alta, 16 permanecen en observación, 3 de ellos se reportan delicados, así como 29 civiles, entre ellos 7 compañeros periodistas. Además, se reportaron saqueos en joyerías, solo una persona ha sido detenida. Y en este contexto, el organismo empresario condenó los actos de violencia, los saqueos y los vandalismos. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México reveló que 3,442 unidades económicas cerraron anticipadamente, lo que provocó pérdidas por 16,7 millones de pesos. Los daños materiales superan los 4,350,000 pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles. A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que la furia desatada contra comercios y negocios es inaceptable y la autoridad debe demostrar que nadie está por encima de la ley. Y seguimos hablando de la marcha del 2 de octubre que dejó alrededor de 24 joyerías saqueadas. Los locatarios asumen que se trató de un robo planeado y aprovecharon la marcha para delinquir. Al menos 12 denuncias han sido interpuestas ante la Fiscalía Local. Eunice Cruz tiene todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alrededor de 24 establecimientos del centro joyero en el Zócalo capitalino fueron saqueados durante la marcha del 2 de octubre. Los dueños y encargados de los negocios dijeron estar preocupados porque la mercancía no está asegurada, salvo algunas tiendas de renombre, lo que significa que está en riesgo su patrimonio. Los inconformes exigieron a las autoridades que respondan por los daños, pues aunque los destrozos son cada año y protegen los locales con tablas de madera, en esta ocasión se vieron sobrepasados. Literalmente ellos venían a las joyerías, porque estuvieron agrediendo tanto este centro joyero como el otro centro joyero que está del otro lado. Como tal, no están aseguradas. Pues es que estamos en el centro histórico, nunca había pasado esto, la verdad. O sea, llevamos muchos años aquí, yo llevo ya más de 30 años aquí y nunca había pasado esto. Aunque todavía no se sabe a cuánto ascienden las pérdidas, una de las locatarias calculó un monto de alrededor de 600 millones de pesos en total de todas las tiendas. Sin embargo, no se ha hecho un cálculo, pero mencionan que toda la mercancía era de oro, incluso diamantes. Va al menos una decena de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y los locatarios piden al gobierno una indemnización justa, pues comentaron que desconocen cuántos días van a dejar de trabajar, por lo que se verán afectados sus ingresos. También consideraron que quienes saquearon las tiendas venían con la intención y utilizaron la marcha para aprovechar, ya que cargaban herramientas que no habían utilizado en otros años. Por joyería tenemos de 2 a 3 trabajadores, que ahorita hasta que no nos den una solución, pues no podemos trabajar porque se tienen que volver a levantar las joyerías porque literal quedaron destrozadas. Volvemos con ustedes. En otros temas, Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que la ley de amparo es una típica ley procesal y se aplicará solo para actos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor,
no a actos previos para evitar controversias con el decreto de reforma de dicha ley. El gobierno no está de acuerdo a ningún tipo de retroactividad. Entonces, no hay problema, no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado, y esto creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto. Y en tercer lugar, que se diga también que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de este decreto de reformas se regirán por las nuevas disposiciones sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Vea, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Adrián Islas, alias El Terry, presunto integrante del cártel Nuevo Imperio. La organización está vinculada a la venta y distribución de droga, así como a préstamos gota a gota. La captura se logró tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz, Acayucan, de la alcaldía Azcapotzalco. El Terry, de 44 años, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de la policía capitalina. Sandra Lucía N. fue entregada por autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que cumpla la sentencia condenatoria dictada en su contra por el incendio ocurrido en 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. En el cruce fronterizo con Nogales, elementos federales la recibieron y le cumplimentaron una orden de aprehensión. Estaba prófuga en territorio estadounidense. Sin embargo, después de diversas gestiones, se logró su deportación en la Garita 1, Puerta México, Denise de Cosini. Este viernes se llevó a cabo la segunda comparecencia para Paloma Jazmín N., así como para Víctor N., madre y padrastro de Paloma Nicole, víctima de apenas 14 años de edad, influenciada para entrar al quirófano a una cirugía estética. Se les acusa por los delitos de usurpación de profesión, falsificación o alteración de documentos y omisión de cuidados en el caso de homicidio. Se hará el cargo cuando se tengan los resultados de la autopsia. Alerta por la posible formación del ciclón tropical Priscila. La Comisión Nacional del Agua vigila una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, con 90% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en 48 horas y la misma probabilidad a 7 días. Actualmente se ubica a 570 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil. Y le comento que con motivo del aniversario de la Armada de México, la generación de cadetes navales de 2022 a 2026 de la Heroica Escuela Naval Militar y 3 oficiales abordarán en Nueva York el buque Escuela Cuauhtémoc. Zarparán desde el muelle 86 en Hudson River Park este sábado 4 de octubre para participar en el crucero de instrucción Consolidación de la Independencia 2025. La travesía concluirá en el puerto de Veracruz el 23 de noviembre. El embarque marca el inicio de la reanudación del crucero tras su accidente, que recordemos que pasó hace 4 meses en Nueva York. El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó ya con los 6 mexicanos que participaron en la flotilla global Sumud y aseguró que todos se encuentran bien. Los connacionales fueron detenidos por autoridades israelíes cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 6 accedieron a su repatriación voluntaria a México. La Cancillería mantiene comunicación permanente con los familiares y se comprometió a velar por su integridad y seguridad.
Donald Trump advirtió que Hamás tiene hasta el domingo a las 18 horas de Washington, D.C. para aceptar su plan de paz para Gaza o enfrentar a un infierno. Este es un mensaje que publicó en su red Truth Social y aseguró que los milicianos de Hamás están rodeados y atrapados. Pidió a los civiles abandonar las zonas combatientes del grupo islamista. El plan incluye 20 puntos, entre ellos un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes de Hamás, un gobierno de transición en Gaza, además de la posibilidad de negociar un Estado palestino, opción rechazada por el primer israelí Benjamin Netanyahu. Y la respuesta no tardó en llegar porque Hamás habría acordado liberar a todos los rehenes israelíes vivos o muertos bajo los términos de la propuesta de paz en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo a un informe de la agencia Reuters, el comunicado agrega que Hamás tiene disposición a entrar en negociaciones para discutir los detalles de este tratado. El gobierno de Estados Unidos confirmó un ataque letal contra un supuesto barco de narcotráfico en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, que dejó a 4 personas muertas. La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump y fue dirigida por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Sin bajas estadounidenses, la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos hacia Estados Unidos y estaba vinculada a organizaciones terroristas. La embarcación operaba en una ruta conocida de tránsito de drogas y las personas a bordo eran narcoterroristas. Hegseth aseguró que estas acciones continuarán mientras persistan las amenazas contra ciudadanos estadounidenses. En otras noticias, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, presentó los resultados de la jornada Viernes Muy Mexicano para promover la compra de productos nacionales. En el primer viernes participaron 23,335 negocios. Se distribuyeron también 250,000 engomados con presencia en las 32 entidades federativas. Restaurantes y cafeterías concentraron 3 de cada 10 registros. Quiero reconocer a las y los gobernadores que nos acompañaron con las primeras compras. En el caso de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar, Colima, Indira Vizcaíno e Hidalgo, Julio Menchaca, a quienes impulsaron ruedas de prensa también y activaciones en sus estados, los gobernadores de Puebla, Nayarit, Campeche, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato. Porque cada viernes que acercamos a la gente con su negocio familiar, gana el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria. En otras noticias, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, anunció la gran final del concurso México Canta este domingo 5 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad de México. En total hubo un registro de 15,115 participantes, 12,418 en México y 2,697 en Estados Unidos. Hoy no se trata de prohibir, se trata de generar opciones, de hacer conciencia, de promover mensajes de paz y esperanza, pero desde la mirada de quienes construyen el futuro, que son estos maravillosos jóvenes. Muy rápido, avanzamos a la siguiente. Recordaremos que se inscribieron y participaron. Vamos con los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bueno, pues el impacto de la baja de Tyreek Hill en los Miami Dolphins es un golpe devastador para la ofensiva, ya que se confirmó que el receptor estrella se perderá el resto de la temporada 2025 de la NFL debido a una grave lesión en la rodilla, en concreto una dislocación y rotura de ligamentos, incluyendo ligamento cruzado anterior. La pérdida es crítica, dado que Hill era la principal arma explosiva del equipo, capaz de estirar los campos y abrir espacios para el resto de los jugadores, gracias a su velocidad sin precedentes. Su ausencia obliga al entrenador Mike McDaniel y al coordinador ofensivo a recalibrar completamente el esquema del juego que dependía de las jugadas grandes de Hill. La lesión de Chita, como se le conoce, representa un desafío fundamental para el mariscal de campo Tua Tagovailoa, cuya eficiencia históricamente se ha visto vinculada a la velocidad de Hill y a la amenaza vertical que él generaba. Aunque Tua se ha mostrado eficiente en pases cortos, la ausencia de Hill pone en duda la capacidad del ataque para mantener su potencia y ritmo ofensivo. El equipo deberá depender ahora más de la capacidad de Jaylen Waddle para asumir el rol de receptor número 1. Hoy el objetivo realista de los Dolphins es que Hill pueda regresar sano para la temporada 2026. Ya es viernes, hasta aquí la información. Lo espero en cierre de edición a las 10 de la noche. Que pase una excelente tarde.